Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y también nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera, o mejor dicho, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para eso, para poder estudiar la palabra de Dios, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y en espíritu se refiere a estar llenos del Espíritu Santo. Y en verdad es con la precisión de la palabra de Dios. Y es impresionante la cantidad de horas que puede dedicarse a estudiar una simple palabra. Y yo aquí solamente hago una especie de eh, abreviatura. Trato de hacer un resumen de todo el tema porque es extensísimo. Con solo tomar la Biblia, tomar un versículo, tomar una palabra, irse al idioma original, luego irse a libros como el de Louis Perry Schaeffer y luego ir a estudios de otros teólogos, se puede extender muchísimo. Incluso versiones distintas de la Biblia te pueden brindar un poco más de información y es impresionante lo que puede uno ahondar en el tema. Y esto es lo que es teología sistemática. Se compara, se toman versículos, se toman palabras, se toman documentos, estudios, análisis más profundos incluso, de lo que uno puede hacer y se va extendiendo la información a tal grado que llegamos a tener una iluminación, no mística, sino de gran conocimiento espiritual que es Dios que nos pone en nuestras manos. Entonces trato de hacer un resumen porque es imposible ahondar tanto en tan poco tiempo. Una hora se hace muy corta para poder profundizar. Y esto solamente haciendo un pequeño repaso superficial. Pero es importante que entendamos que en espíritu y en verdad se refiere a con la precisión de la palabra de Dios y en la llenura del Espíritu Santo. Es por esto que es de suma importancia una vez que hemos nacido de nuevo y cometemos un pecado, citemos nuestro pecado para estar en comunión con Dios, para poder iniciar la clase. Igualmente, cada vez que cometemos un pecado, en la medida que vayamos citando nuestros pecados, nuestra alma va a ir depurándose de la basura que se nos ha ido sembrando o que nosotros hemos ido sembrando en nuestra vida a lo largo de los años. Entonces es importante que en la intimidad de nuestra alma, no hace falta hacerlo público, y es por eso que este método de enseñanza es sumamente útil porque se respeta la privacidad. No significa que no puedan haber conversaciones amistosas entre los miembros de la iglesia, pero eso no significa en ningún momento que esto sea parte del estudio. Esas conversaciones amistosas de cualquier otro tipo de tema no tienen nada que ver con el estudio de la palabra de Dios. Aclarar dudas, por supuesto, se pueden aclarar dudas, pero no es esa la forma de crecer espiritualmente. La forma es la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo y el comunicador, centrados todos en el estudio de la palabra de Dios. Todo lo demás viene siendo vida social con los cristianos, pero lo que nos interesa es la vida social con Dios. Y para eso citamos nuestros pecados, estamos blancos como la nieve y nos ponemos a estudiar la clase. Así que unos breves instantes para ponernos blancos, perfectos ante los ojos de Dios, así como Cristo es, y así poder concentrarnos en el estudio. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la gloria y la honra de su majestad Jesucristo. Bien, continuando con el tema de, de la salvación. Es impresionante porque cuando ahondas un poco en el mensaje, en la palabra y en los estudios, te das cuenta lo increíble que es este impresionante regalo. Y todo es por gracia. No depende bajo ningún concepto de algo que nosotros podamos hacer. Entonces, como el tema es la salvación, quería tomar a llamar aquí a texto este pequeño fragmento, porque es el tema dentro del libro de la teología sistemática de Louis Perry Schaeffer, que luego fueron parte de las enseñanzas en las que se basó el coronel Robert B. Thien y que luego tradujo al castellano mi pastor, don Armando García, y que yo tengo el privilegio de utilizar para enseñar la palabra de Dios hoy en día, es que
vamos a utilizar este pequeño fragmento. Dice, no hay más que un Salvador. Y a eso se refiere cuando dice, el camino a la salvación es estrecho, no porque sea angosto o incómodo, es porque es uno solo. Se está refiriendo a que no hay otro método de salvación que no sea Cristo. No hay más que un Salvador. Y Él es el único cualificado bajo todos los aspectos para salvar. Esta afirmación constituye el fundamento de la soteriología. Recordemos que soteriología, como vimos en la clase anterior, es la teología o el estudio de la salvación de soter. Soter, salvación o liberación, y logos, estudio. Y de estas dos declaraciones, la primera requiere una investigación sobre la persona de Cristo. Y es por eso que hemos hecho énfasis una y mil veces que la única manera de salvación es Cristo. No existe algún otro método, ni obras de bien humano, ni imágenes, ni santos, ni vírgenes, ni ningún tipo de otro método de salvación existe más allá de Cristo. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Y es importante hacer énfasis en la palabra arrepentimiento, arrepentirse. Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice el diccionario Vine, que lo compartí con ustedes en algún momento. Lo pueden ver aquí en el canal de Telegram, que tenemos el diccionario Vine, que está dividido en dos partes, por cierto, en el hebreo y en el griego. Y en el hebreo nos dice también cosas increíbles, pero obviamente en el griego viene a ser más ampliado porque es el mensaje destinado o dirigido hacia los miembros de la familia real en la actualidad, después de la encarnación de nuestro Señor y después del sacrificio en la cruz. Entonces, obviamente, viene a tener un énfasis mayor para los miembros de la iglesia. Y quiero hacer un paréntesis aquí para aclarar. Existe la iglesia local, que es un salón de clases donde se reúnen los miembros de la familia real para estudiar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que hace claro el mensaje por medio del comunicador, el poimen didáscalos, que significa pastor maestro, que se encarga de llevar el mensaje. Pero no es sino la boca, que tiene el privilegio, el honor de manifestar el mensaje. Entonces, esa es la iglesia local, el salón de clase que se reúne a estudiar la palabra de Dios. Y existe la iglesia universal, que lo conforman todos los miembros del cuerpo de Cristo, de los miembros de la familia real a nivel mundial, que conforman el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia universal. Por eso están, y utilizo universal en lugar de católico, porque evidentemente el término católico significa universal, pero está muy manoseado, muy tergiversado por una secta religiosa. Entonces no quiero utilizar el término católico, pero católico, mejor dicho, universal significa eso, que es todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial, y además de eso desde antes de estos tiempos, cuando Cristo fue resucitado y cuando murió en la cruz, que fue encarnado y todo aquel evento maravilloso de la historia. Entonces, para venir a hacer énfasis en este tema, hay dos palabras para referirse a arrepentimiento. Está metanoeo, que significa percibir posteriormente. Meta, que es después, que implica cambio. Noeo, que es percibir. Nous, mente, el asiento de la reflexión moral. Es decir, cambiar tu forma de pensar. Entonces, significa que es cambiar tu forma de pensar, porque hay dos palabras para arrepentirse, que es metanoeo y metamelomai. Este fragmento lo voy a compartir en el canal para que también tengan referencia, y también es bueno que sepan cómo buscar ustedes en el versículo, en el diccionario, el origen de las palabras en griego, y sobre todo cuando hago algún tipo de mención de una palabra en griego pueden buscarlo allí. Voy a tratar de compartir un pequeño video de cómo se hace dentro de la aplicación para poder buscar palabras en concreto, porque es un documento de más de 1700 palabras y es imposible buscarla una por una a lo largo del documento. Entonces, voy a ver si hago un pequeño video de cómo se puede buscar en, en el diccionario para poder comprobar que lo que digo está basado en palabras reales. De hecho, yo desde un principio, cuando comencé a estudiar con mi comunicador, eso a manera de anécdota, recuerdo que en la primera clase la cabeza me explotó con y tanta información liberadora, al entender que no era nada que yo pudiera hacer
y que lo que había estado practicando dentro de la religión no era más que basura. Y cuando tuve la bendición, la oportunidad de entender todo esto, yo dije, qué increíble y qué libertad siento con esta información. Pero también me dije, como ya he visto tantos estafadores, yo no puedo caer en el error de creer ciegamente lo que estos estafadores están pronunciando o tratando de enseñarme y quiero comprobar. Incluso mi comunicador dijo en más de una oportunidad, no me crean, compruébenlo, compárenlo, analícenlo. Y de hecho, en ese entonces tenía la oportunidad de trabajar en una biblioteca y habían unas 20 versiones de Biblia, de las cuales unas 10 más o menos eran distintas, y comparaba versículo tras versículo, sobre todo aquellos versículos que consideraba más polémicos o más confusos, y evidentemente comprobaba que la información era correcta. Y luego cuando tuve mi versión de Biblia de estudio, eh, Scofield, que es muy completa, lograba hacer análisis de algunos versículos. Eso en mi pequeña capacidad, siendo un bebé espiritual, todavía empezando a estudiar la palabra de Dios a profundidad de esta forma, porque ya la leía muchas veces antes, con todas las distorsiones de la religión, y comencé en mi pequeño conocimiento a tratar de comparar y decir, wow, sí, aquí hay algo que es muy grande. Entonces, ¿por qué digo que es importante lo del conocimiento de los idiomas originales? Porque de ahí te revela y te comprueba que evidentemente toda esta información no son desvaríos de un lunático, sino son información espiritual que viene con mucha profundidad estudiándose desde siglos. De hecho, cuando estudias, que es otro de los libros que estoy leyendo actualmente, cuando estudias la historia del cristianismo, ves a lo largo del tiempo cómo ha ido distorsionándose y cómo la naturaleza del pecado de los individuos, por más prominentes que hayan sido dentro de la historia cristiana, han ido agregándole su puntito, su puntito, su puntito, hasta derivar en lo que lamentablemente hoy en día son muchas religiones muy grandes con millones de seguidores y que están totalmente distorsionando la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque no importa el número, pueden ser millones de personas que están siguiendo una mentira. Y puede sonar muy polémico y por eso es tan valioso el hecho de que solamente en el grupo estemos 12, de los cuales unos 4 o 5 deben escuchar las clases, pero lo que importa no es el número, lo que importa es el poder que hay en esos 4 o 5 miembros que escuchan la palabra de Dios, que aplican la doctrina, que crecen espiritualmente, que son asiduos comedores de la palabra de Dios y que luego crecen hasta la cima. Con que solo 2 escuchen las clases y crezcan espiritualmente, ya es un éxito total. Porque esos 2 pueden traer bendición para la nación. Esos 2 pueden ser impresionantemente exitosos y pueden ser de bendición absoluta para su nación. Por eso no debemos dejarnos engañar por números. Entonces vamos de nuevo con el texto aquí del diccionario Vine. Metanoeo, percibir posteriormente, es decir, meta después, implicando cambio, noeo, percibir, nous, mente, el asiento de la reflexión. Es decir, cambiar tu forma de pensar. ¿Con respecto a qué? Con respecto a cómo cometiste un pecado y cómo te sientes después de haber cometido un pecado. Miras atrás el pecado y dices, wow, ¿por qué hice eso? Qué estúpido. No, ese es con respecto a Cristo. Cuando eres no creyente y cambias tu forma de pensar con respecto a Cristo es porque dejas de verlo como un hombre y comienzas a verlo como Dios, como tu Salvador. En cambio, melomai, que es meta, y melo, tener cuidado de, se refiere o usa en la voz pasiva en sentido de voz media, significado lamentar, arrepentirse. Ahí sí es un arrepentimiento emocional con respecto a tus emociones, a tus sentimientos, al efecto que causó en ti ese pecado que cometiste. Por lo cual no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, lamentablemente, en muchos centros religiosos se dice arrepiéntete y hacen énfasis en arrepentirte de tus pecados y en ese caso están poniendo énfasis en la persona, en el pecado y no en lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, eso es para el no creyente. Una vez que eres creyente, que eres miembro de la familia real y te arrepientes, tienes que dejar de verte a ti los pecados y verlo a Cristo como que Él los pagó en la cruz. Y entonces decir, Padre, tu Hijo Jesús los pagó en la cruz. Eso es arrepentirse, eso es
citar tu pecado y poner delante del trono, decir, Padre, mira, yo acabo de cometer este pecado. No hace falta que lo digas con esa palabra, pero es decir, Padre, yo cometí tal o cual pecado, pero gracias a que tu Hijo lo pagó en la cruz, yo reclamo el perdón de ese pecado. Ese es el énfasis que tiene realmente el citar los pecados. Entonces es impresionante lo hermoso que puede ser el regalo tan grande que Dios nos ha dado y lo libre que podemos llegar a ser en el instante en el que somos conscientes de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Cristo hizo por nosotros y de la libertad que nos da. Pero ahora, esa libertad puede significar que te vayas a hacer lo que te dé la gana. Y evidentemente siempre vamos a hacer lo que nos dé la gana, pero también puede ser la libertad para servir, para seguir a Dios, para amarlo más, para concentrarnos más en Él, para estudiar más la palabra de Dios, para aplicar su palabra y para crecer espiritualmente. Como consecuencia de esto, vamos a desarrollar un nivel de paz y de felicidad que nadie va a poder entender. Porque la gente dirá, pero ¿cómo es posible que puedas estar en una cama de hospital a punto de ser intervenido quirúrgicamente, puedas perder la vida y en lugar de estar preocupado, tú en ese instante estás relajado y feliz? Eso es sobrenatural. A eso vamos. Entonces la salvación no es por obras. Obras verbales. El pseudo arrepentimiento, que es lo que hemos estado hablando, el pseudo arrepentimiento es el pensar que el arrepentirse tiene que ver con sentirse afligido por los pecados cometidos. Recordemos que pecado es actuar independientemente de Dios. La palabra metanoeo significa cambiar de forma de pensar, cambiar tu pensamiento en cuanto a algo. El arrepentirse es simplemente el resultado de la gracia común. Es el producto de haber entendido la comunicación espiritual. Estamos hablando para el no creyente, cuando se le presenta el Evangelio. Cuando entiendes el Evangelio, comunicado por el Espíritu Santo, cambias tu forma de pensar en cuanto a Cristo. Y esa es la razón por la cual tú crees en Cristo. Arrepentimiento es el resultado del ministerio del Espíritu Santo en la gracia común y la invitación divina. Arrepentimiento no es la condición para la salvación. Arrepentimiento es cambiar de modo de pensar en cuanto a Cristo. Ya no lo ves como un hombre, sino como tu Salvador. La invitación, la salvación, por invitación tiene una connotación correcta y una incorrecta. Y eso es una de las cosas más tristes que sucede en los centros religiosos cuando te invitan a creer en Cristo, pero hay formas erróneas de hacerlo. Y su punto A, la invitación correcta es hecha por su majestad Jesucristo. Es Cristo quien nos invita a la salvación. Imaginémonos un mercado de esclavos donde todo el mundo está encerrado y Cristo está fuera porque es el único hombre libre que puede pagar el precio para que el esclavo salga de ese mercado. Él invita a salir. Él no entra al mercado a sacarnos. Ni nosotros podemos invitarlo. El individuo está muerto, es esclavo. No puedes invitar a Cristo a un basurero. La invitación es para que nosotros salgamos. En lo que nosotros extendemos la mano y tomamos la de Él es que salimos de ese mercado de esclavos. Entonces la invitación correcta es hecha por su majestad Jesucristo. Él nos invita a la salvación. La invitación a la salvación sigue el principio de venir a Cristo y no de invitar a Cristo a que venga a ti. Es imposible. Su punto B, el creer en Cristo, al creer en Cristo nosotros venimos a Cristo a su invitación. Nosotros somos los que aceptamos la invitación. En Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí todos los que estén fatigados y cargados, es decir, bajo presión, y les daré descanso. Y es cierto que cuando tú comienzas a crecer espiritualmente, comienzas a entender que todo forma parte del plan de Dios, que por más triste, desagradable y dolorosa que sea la experiencia, todo está permitido por Dios y que es una oportunidad para descansar en Él. En el instante de la adversidad, recordemos que la adversidad es inevitable, el estrés es opcional. Entonces, en el instante de la adversidad, si nosotros decidimos por preocuparnos, ya hemos perdido la batalla, ya esa pelea está perdida. Pero tenemos la oportunidad de, en ese instante, descansar. Y si tropezaste, entonces, Padre, me preocupé. Pero yo sé que tu Hijo Jesús también pagó este pecado en la cruz, así que tú tienes un plan perfecto para esto. Adelante. Y en ese instante puedes utilizar la peor adversidad para crecer espiritualmente. Y comienzas a sentir una paz increíble por más dura que sea la prueba. Y bien, continuando acá. Y en Juan 6:35, Juan 6:35 dice, Jesús les dijo,
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 6:37 nos dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, jamás le echaré fuera. Para que quede claro de que la salvación es imposible que se pierda. Porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Hablando del creyente ya. En Juan 6:47 dice, de cierto, de cierto. Y es interesante cuando veamos esto, cuando dice de cierto, se está refiriendo ciertamente, ciertamente. Es decir, presten atención, que esto es un punto importante de doctrina. Yo les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fíjense que no le agregó absolutamente nada, no le puso absolutamente nada, no le añadió, ve a arrodillarte, ve a diezmar, ve a bautizarte, deja de los vicios, deja tus inclinaciones sexuales, deja tus deseos oscuros. No está diciendo nada de eso. Dice, yo les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y es breve, es conciso. No hay una extensión enorme. Y es impresionante como lamentablemente, y es la libertad de cada quien, pero lamentable como tantísima gente se pierde en mensajes que suenan románticos y suenan melodramáticos y tiernos. Y cómo no, son muy emocionales. Pero el individuo negativo se come esa basura de romanticismo, de melodrama, cuando no están entendiendo en lo absoluto el mensaje directo, que es breve y conciso. Yo les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Listo, sin nada más. En ningún momento nos dice que hagamos tal o cual cosa. Bien, continuando aquí. Esta es la invitación de su majestad Jesucristo, nuestro Señor, a los que están espiritualmente muertos. Nosotros nacemos espiritualmente muertos. Nosotros no podemos invitar a Cristo a ningún lado. Él es el único que nos puede invitar. Y Él hace eso a través de la gracia común que acabamos de estudiar, que es el mensaje de salvación para todo el género humano. Recordamos que la gracia común es el mensaje de salvación para todo el género humano. Cree en Cristo y será salvo. Y luego está la gracia eficaz, que cuando el creyente, el individuo, el miembro del género humano, hace efectivo ese mensaje y dice, sí creo. Es increíble. Es el único que puede invitar. Esta gracia común viene a ser eficaz cuando nosotros creemos en Cristo. Los muertos no extienden invitaciones. Y si no, acérquense al cementerio para que puedan, a ver si el muerto les puede invitar a alguna parte. La persona muerta espiritualmente, no vayan al cementerio, por favor, no hace falta. La persona muerta espiritualmente puede escuchar y puede creer, pero solamente Dios Espíritu Santo puede hacer que el Evangelio sea entendible, y es el único que puede hacer que nuestra fe sea eficaz. Recordemos que Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo es quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Las invitaciones erróneas son blasfemias. Wow, y esto sería interesante decirlo en uno de estos centros religiosos, a ver cómo reacciona la gente. Yo he tenido una fuerte tentación y alguna vez he hecho algún intento. Recientemente hice un comentario en el Instagram de un comunicador que evidentemente tiene un fuerte deseo de enseñar. Yo soy muy poco de comentar cualquier publicación, a menos que sea familiares o algo así, pero soy muy poco de comentar publicaciones de este tipo, y mucho menos de personas que no conozco. Pero es increíble porque un individuo con muchísimos seguidores que dice cosas muy grandilocuentes y muy románticas y melodramáticas y sensibles y todo eso. El individuo tiene miles de seguidores y le hizo un comentario muy concreto, sin ofender, mucho menos, por supuesto. No sería capaz en lo mínimo de insultar o de ofender o de hacer ver ridículo a algún comunicador, pero sí le hice énfasis en que me hacía recordar lo que acaba de decir con lo que Pablo dijo, ¿no? Y bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad, queriendo hacer énfasis en que la debilidad nuestra, cuando reconocemos realmente que somos humildemente, que somos incapaces de resolver una situación, y que lo que debemos hacer es descansar en la provisión divina y en la solución divina, y no en nosotros.
y descansar y ser realmente pacientes, pero no con de la boca para afuera, sino una paciencia y una paz y una felicidad real, donde tú te sientes en paz, donde estás tranquilo porque sabes que todo forma parte de un plan. Claro, para eso se requiere crecimiento espiritual. Y entonces, eh, obviamente ese mensaje no va a llegar, porque necesitamos, el individuo, el ser humano necesita protagonismo, necesita de alguna manera sentirse el centro del universo y no entiende que el centro del universo es Dios. Entonces, las invitaciones, y eso es lo que sucede cuando el individuo se le dice, invita a Cristo a tu corazón. Está queriendo decir, el poder o la capacidad está en que tú decidas invitar a Cristo, cuando en realidad no funciona así, es al revés, es Cristo quien nos invita, y luego vamos a ver por qué razón es que está mal interpretado este concepto. Una invitación errónea viene a ser el invitar a Jesucristo a venir a nosotros. En la salvación, nosotros somos los que venimos a Cristo a través de creer en Él. De acuerdo a su invitación, no hay salvación al invitar a Cristo a venir a nosotros. La invitación correcta la podemos dividir en dos categorías. Invitando a Cristo a tu corazón. Recordemos que corazón es la palabra griega cardía, que significa mente. Realmente se está refiriendo a la mente, no a la bomba de sangre. Entonces nosotros no podemos invitar a Cristo al corazón, a nuestra mente, cuando nuestra mente está muerta espiritualmente, cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, o invitando a Cristo a tu vida. Nosotros no extendemos la invitación está extendida por parte de Cristo. Dice, continuando con esto, la razón de estos errores se debe al mal entendimiento de Apocalipsis 3:19, el cual está dirigido a creyentes solamente. Es una invitación ya para creyentes, no para no creyentes. Entonces vamos a entender por qué hay una mala interpretación de este versículo que utilizan mucho en las religiones para hacer adeptos, seguidores, y hay una confusión. Por eso no se están dando cuenta de que una cosa es cree en Cristo y será salvo, que es un mensaje para el no creyente. De hecho, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner una cifra por decir algo. El 99% o el mayor porcentaje de los mensajes o la información que está en las escrituras están dedicadas para creyentes. Solo pocos mensajes están para no creyentes. El mensaje básicamente para el no creyente es cree en Cristo y será salvo. Eso es para el no creyente. Lo demás es para el creyente. Entonces, si entendemos que Apocalipsis 3:19 se está refiriendo a creyentes, para creyentes, entonces entendemos que nos está refiriendo a que nosotros tengamos que extender la invitación a Dios, que se está refiriendo a otro tema, no es para la salvación. Dice, los que están fuera de la comunión, o sea, es una invitación a creyentes a que reboten o quiten su pecado. O sea, 1 Juan 1:9, los que están fuera de comunión con Dios después de la salvación. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:19 y luego vamos a hacer un pequeño esbozo de un estudio teológico que está interesantísimo también. Apocalipsis 3:19 me dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amor personal y no el impersonal. Por eso es importante conocer las palabras en el original. Aquí se está refiriendo a amor, no ágape, no agapao, sino amor fileo, es decir, familia. Entonces, yo reprendo y castigo a todos los que amo, o sea, a los que amo personalmente porque son miembros de la familia. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar. No metamelomai. No te arrepientas emocionalmente sobre el pecado que cometiste, sino cambia tu forma de pensar con respecto a Cristo y recuerda que Él pagó los pecados, tus pecados en la cruz. Y sigue concentrándote en Él. Eso es lo que está queriendo decir. Voy a leerlo de nuevo. Yo reprendo, es decir, yo disciplino y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar. Concéntrate en Cristo. Entonces es importante que entendamos esto para que veamos cuál es el privilegio que tenemos como hijos de Dios y que no nos sintamos en ningún momento, eh, digamos, no reprochemos o no sintamos autolástima por la disciplina divina. Cuando veamos que estamos en una situación de disciplina, que estamos pasando una terrible situación, entonces no sintamos en ningún momento que Dios es malo con nosotros, sino que es una oportunidad
que es una manifestación del amor de Dios, que nos ve como hijos, que si somos hijos nos reprende, porque Dios nos reprende al no creyente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué cenaremos? ¿Qué cenaremos? ¿Qué será ese alimento? Pues por supuesto el estudio de la palabra de Dios en la llenura del Espíritu Santo. Y es increíble porque cuando estamos fuera de la llenura del Espíritu Santo, cuando estamos funcionando en la naturaleza de pecado, cuando somos controlados por el poder de la carne, nosotros no somos capaces de ver eso. No tenemos apetito para estudiar la palabra de Dios. No queremos comer eso. Queremos ir a comer un poquito de basura. Y esa basura puede ser lujuria desmedida o puede ser autorrectitud, autolástima. No hay nada más cancerígeno, más carnívoro, cropófago, que comer el excremento de nuestra arrogancia, nuestra autolástima. El sentirnos, pobrecito, nadie me quiere, pobrecito de mí. No, eso es una vergüenza. Cuando nosotros debemos sentirnos orgullosos porque somos miembros de la familia real, con la frente en alto y decir, Padre, gracias porque todo esto que me está sucediendo, tú lo conocías desde la eternidad pasada y no es más que una maravillosa oportunidad para concentrarme en tu palabra, crecer espiritualmente y ahí voy, Padre. Esa es la actitud que debe adoptar un miembro de la familia real, comportarse como de la realeza, embajador, sacerdote. Eso es lo que somos. Entonces aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y entonces vamos a ver un poquitico, porque es que es muy grande, muy largo, un análisis que hace de la versión del Nuevo Testamento y su mensaje, de una de las tantas versiones de Biblia que tengo aquí en ESWord, que también se los compartí para que efectivamente tengan ustedes la oportunidad de disfrutar de este manjar como lo hago yo. Que tengo este privilegio de comunicárselos a ustedes y para mí es un honor poder llevárselos a ustedes y que ustedes disfruten de este manjar y tengan esa curiosidad por comprobar si realmente lo que estoy diciendo son babosadas, son disertaciones sin sentido o que realmente tengo algo de razón, pero no es que la tenga yo, es que es el mensaje que Dios está mandando. Dice en esta versión de estudio, dice, yo, cuantos amo, reprendo y castigo. Ánimo pues y conviértete. Es decir, arrepiéntete. Y en el 20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Y nos dice el análisis acá, la llamada, la conversación en la carta a la Odisea va seguida de unas palabras de solicitación amorosa. Con personas tan seguras de sí y tan convencidas de su propia justicia, se alcanza más con un ruego amoroso que con una orden imperiosa. Por favor, vengan a alimentarse de la palabra de Dios. Así ruega el Señor, como uno que, hallándose con la puerta cerrada, pide que se le deje entrar de nuevo a la Odisea. Es decir, nosotros, cuando estamos fuera de comunión, cuando estamos controlados por la naturaleza de pecados, tenemos la puerta cerrada. Estamos impidiendo la comunicación con nuestro Señor. Eso es para el creyente. Le estamos cerrando la puerta al Señor. Es allí donde Él nos invita, nosotros tenemos que invitar a entrar a nuestra alma, pero ya siendo miembro de la familia real, no para un muerto espiritualmente. El muerto no puede hacer eso. El no creyente no puede hacer eso. Entonces, nosotros tenemos la libre voluntad de decidir si le invitamos o no. ¿Cuánto tiempo pasamos invitándolo para poder comer con él? He allí la decisión de cada quien. Entonces, continuando con nuestro estudio. Esto es un manjar. Yo me lo estoy disfrutando y espero que ustedes también. A ver, continuando con esto. Digamos que eso es y es lo que estaba mencionando. Ya hemos dado una pequeña lectura de Luz Perry Schaeffer en el tomo 1 sobre el tema de la soteriología. Pasamos al documento sobre salvación del coronel Robert Bissing, traducido por don Armando García. Hemos revisado la versión ESWord de la versión Reina Valera ampliada y ahora volvemos al documento de la doctrina de la salvación desarrollada por el coronel.
Dice, aquí está una pequeña, porque el coronel hacía mucho esto, hacía una pequeña adaptación con sus términos para hacerlo más claro de la versión de la Biblia, ¿no? Entonces, en la versión del coronel Robertson dice en Apocalipsis 3:19, aquellos a quienes amo, yo reprendo, es decir, disciplina de advertencia. Hay tres niveles de disciplina. Disciplina de advertencia, como, epa, toma, una nalgadita. Disciplina intensa, que es cuando ya pasamos un buen fragmento, de un espacio de tiempo un poco más prolongado y con una disciplina más intensa, para que volteemos a verlo, para que nos concentremos en él, y luego disciplina hasta la muerte, que es el pecado hasta la muerte, o disciplina intensa que nos puede llevar a dejar el cuerpo. Eso es como quien dice, cuando tú tienes un muchachito que está haciendo travesuras en la calle y tú le dices, hey, pórtate bien o te voy a tener que castigar. Entonces, le da una nalgada y el muchachito sigue haciendo desastre. Y sigue brincando y rompiendo cosas. Hasta que le dice, una nalgada bien dura y véngase para la casa. Pero no queremos eso. Queremos crecer espiritualmente para aprovechar al máximo el tiempo que estamos aquí para crecer espiritualmente. Entonces, bueno, continuando con esto, aquellos a quienes amo yo reprendo, disciplina de advertencia, y disciplino, que es disciplina intensa. Por lo tanto, sé pues diligente, es decir, consistente en citar tu pecado y cambia tu pensar en cuanto a las cosas de Dios, es decir, en cuanto a Cristo, en cuanto a lo que Dios tiene para nosotros. Y en el Apocalipsis 3:20, según la versión del coronel, he aquí, yo continúo parado a la puerta del alma del creyente, y continúo llamando disciplina de advertencia, disciplina intensa y disciplina de muerte, lo que acabo de mencionar. Si cualquiera oye mi voz, abre la puerta, es decir, nombra sus pecados, quizás sí, quizás no, es nuestra libre voluntad, yo entraré a estar cara a cara con él, y yo cenaré con él, y él cenará conmigo. Es decir, regreso a comunión con el Señor y regresando a la vida dentro de la dinasfera divina. Recordemos que dinasfera es esfera de poder, y eso proviene del griego dunamis y esfera divina, que es esa esfera en la que nos mantenemos cuando estamos en la llenura del Espíritu Santo y concentrados en la palabra de Dios. Vivimos en una cúpula de poder en ese instante cuando estamos llenos del Espíritu Santo, igual como Cristo vivió la vida espiritual prototipo. Prototipo porque, como le mencionaba en la clase anterior, es un diseño, el primero de todos, que sale a producción, a prueba, para que entonces, si el prototipo es exitoso, entonces se saca la línea de producción masiva. Y Cristo fue en la vida espiritual prototipo, porque habiendo sufrido todo tipo de cosas, muriendo espiritualmente por nosotros, fue perfectamente feliz. Y eso es lo que nosotros debemos llegar a desarrollar haciendo uso de los recursos divinos para alcanzar la máxima felicidad en las increíbles circunstancias que se nos puedan presentar. Entonces, continuando con esto, voy a leerlo de nuevo porque es fascinante. He aquí, Apocalipsis 3:20, yo continúo parado a la puerta del alma del creyente, y continúo llamando disciplina de advertencia, disciplina intensa y disciplina de muerte. Si cualquiera que oiga mi voz abre la puerta, es decir, nombra los pecados, quizás sí, quizás no, yo entraré a estar cara a cara con él, y yo cenaré con él y él cenará conmigo. Es decir, regreso a comunión con el Señor y regresando a la vida dentro de la dinasfera divina a través de la rehabilitación epistemológica después de la salvación. Eso es interesante. Cuando Jesucristo está a la puerta y llama, Él nos está extendiendo una invitación para que rebotemos a comunión. Por eso rebotar es porque es rápido, tiene que ser rápido como rebotar una pelota. Citando nuestro pecado y así regresar a la relación armoniosa con Dios, que es la comunión, relación armoniosa con Dios. Por lo tanto, este no es el pasaje que se refiere a la salvación, se refiere a una experiencia que sucede después de la salvación. La invitación vista erróneamente es en realidad una blasfemia, pues viene a presentarse como salvación por obras. Esta añade algo a la fe en Cristo. Cuando nosotros somos los que le extendemos la salvación, entonces nosotros tenemos el privilegio. Somos nosotros los que tenemos el honor de invitarlo. Somos nosotros los que hacemos la invitación para que Él nos salve, cuando en realidad nosotros no tenemos el énfasis. El énfasis está en Cristo. La invitación errónea se define como el invitar a Cristo a venir a ti. Sin embargo, en la salvación, nosotros somos los que vamos a Cristo a través de creer en Él, siguiendo su invitación. No hay salvación al invitar a Jesucristo a venir a nosotros. La invitación errónea se divide en dos categorías generales que son practicadas el día de hoy, lamentablemente, y a veces por miles de personas en una congregación.
Aquellos que creen que son salvos a través de estas dos invitaciones no son salvos, lamentablemente. Lo siento muchísimo que haya una iglesia con 2000 miembros y que de los cuales 500 digan, ay, sí, acepto, según el mensaje erróneo, pues lo siento, no van a estar en el tercer cielo, a menos que en el último instante se arrepientan. La primera es la de invitar a Dios a tu corazón. La segunda es la de invitar a Cristo a tu vida. El reconocimiento público como Salvador, como un medio de salvación, es evidencia de no entender Romanos 10, 9 y 10. Y es increíble porque es triste como en un centro de formación espiritual se le dice a la gente que tiene que pasar al frente a hacer una oración y respetando totalmente la intimidad del individuo y haciendo énfasis en que ese individuo tiene que hacer un acto público para poder ser salvo. Y eso es no entender la vida espiritual, eso es no entender este, el mensaje de Dios. Vamos a buscar este versículo, Romanos 10, el 9 a 10. A ver. No. A ver, un segundito, por favor. Romanos 10, del 9 al 10, sí, correcto. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Es decir, que los mudos se fregaron. El reconocimiento público de Cristo como Salvador como un medio de salvación. Entonces, eso es una confusión de lo que es eh, Romanos. Romanos 19. Vamos a leerlo ahora en la versión que tenemos aquí en el estudio porque lo revisé en la Biblia de la aplicación. Recuerden que yo trato de lo máximo posible de tener varias fuentes de información, comparo, analizo y lo presento. Eso es la teología sistemática. Tener varias fuentes de información, compararlas, reunirlas, presentarlas, estudiarlas, por supuesto. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. El confundir los medios con los resultados ha producido la impresión incorrecta a muchas personas espiritualmente muertas, y la consecuencia es que éstas permanecen espiritualmente muertas. El Espíritu Santo, en su misterio de gracia eficaz, es quien causa que la fe y solamente la fe en Cristo venga a ser eficaz para la salvación. Es imposible llegar a ser salvo porque lo hace público. Entonces, eso significaría que Dios no hace eficaz esa fe en un individuo que vive solo en una montaña. Recuerdo en una oportunidad que con una conversación con un individuo muy amable, muy agradable, pero muy religioso, le dije, a ver, y si hay alguien a que una serpiente lo muerde en una montaña, Dios no lo va a salvar por el hecho de que está solo y nadie se entera de que está ahí mordido. Interesante. Dios se impresiona con los números. No supo qué responder, porque efectivamente no puede haber una... Porque eso significaría que estaría dando el énfasis al ser humano en lugar de... Y estaría limitando a Dios diciendo que Dios no es omnipresente y omnisciente. Pero es absurdo. Pero bueno, lastimosamente es parte de la información que se divulga y que lamentablemente llega a tantísima gente. Porque el individuo, por lo general, necesita protagonismo, es arrogante por naturaleza. Eso es parte de la oscuridad del alma del individuo. Y es Satanás quien se ha encargado de hacer popular ese tipo de versiones. Y es increíble que así sea. Pero bueno, la omnipotencia del Espíritu Santo no admite que las obras verbales vengan a ser una parte eficaz en la salvación. La salvación a través de entregarse personalmente a Cristo está íntimamente ligada con las obras verbales para la salvación. La salvación no es por obras, es por fe. Entonces no podemos llegar al absurdo de decir que voy a entregarme a Cristo. No. Ya una vez que creíste en Cristo, ya tú eres propiedad de Él. No hace falta que te entregues, ya le perteneces. Somos esclavos de Cristo, orgullosa y felizmente esclavos de Cristo. Somos propiedad de Él. Y es maravilloso poder ser propiedad de un amo tan maravilloso, tan hermoso, tan increíble como nuestro Señor. Y de allí vamos a entender también un poco sobre el tema del matrimonio.
más adelante cuando estudiemos esa doctrina que fascina, más de uno se va a salir del canal. Bueno, la salvación a través de entregarse personalmente a Cristo. La entrega personal, estamos hablando de, digamos que de versiones erróneas del Evangelio. La entrega personal confunde la obra de la salvación realizada por Cristo en la cruz. La entrega personal debe ser el producto de la salvación y no el medio, como dice en Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, sus cuerpos, es decir, sus personas, su alma, no se está refiriendo al cuerpo, es un cúmulo de pellejos y minerales y huesos y grasa, para los que estamos gorditos, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o su culto racional. La confusión es hacer de Romanos 12:1 y de pasajes similares una condición para la salvación. Vamos a ver qué dice Romanos 12:1. Romanos 12:1, a ver, perdón, aquí. Dice, por tanto, les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios y por la gracia en acción de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cómo lo presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Cuando citamos nuestros pecados, lo estamos presentando como sacrificio. Estamos haciendo conmemoración de lo que Cristo hizo en la cruz. Santo, de ser apartados. Agradable a Dios, que es su culto racional. Que es impresionante. Y bueno, aquí hay un análisis, pero no nos vamos a meter porque es demasiado extenso sobre ese versículo. Dice aquí 12:1, así que hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios se presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. De hecho, entrega personal es una función que ocurre después de la salvación. Hagamos la distinción muy clara entre salvación por fe y nada más por fe en Cristo solamente, y la entrega personal, que es una de las muchas decisiones que tomamos después de nacer de nuevo, en la llenura del Espíritu Santo. Tú puedes decidir concentrar tu vida a la obra de enseñar el Evangelio, de predicar el Evangelio, de enseñar la palabra de Dios, pero es una decisión una vez que has tenido suficiente crecimiento espiritual, que has salido, te has comido y comido kilómetros y kilómetros de papel aprendiendo la palabra de Dios, aplicándola en tu vida y poder enseñarla. Y puedes tener una dedicación constante y absoluta y a tiempo completo, pero es un privilegio, no es un sacrificio. No es algo como que, ay, Dios mío, yo me entrego y hago votos de silencio. No, 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 no. Son ridiculezas satánicas. Ok, cuando tú añades la entrega personal a la fe, no hay salvación. El ministerio del Espíritu Santo en el área de la gracia eficaz no requiere tu entrega personal como un requisito para la salvación. Eso es entregarle y eso es un comentario aparte, pues, hacer un sacrificio de carne podrida. La salvación a través de hacer a Cristo tu Señor es una obra verbal, en la cual el reconocer a Cristo como Señor es añadido a la fe. O sea, no hace falta hacerlo audible, pronunciar ante un grupo de personas que creen en Cristo. Es una confusión. Este sistema falso utiliza el epigrama que dice, si Cristo no es Señor de todo, Él no es Señor de nada. Jesús es Señor y su majestad en el momento de la salvación, dice 1 de Pedro 3:18-19. Voy a tener que avanzar un poco más rápido mencionando los versículos por no leerlos cada uno, porque si no vamos a tardar muchísimo. El bautismo del Espíritu Santo te identifica con Cristo y por lo tanto te introduce en unión con Él. Y eso ni se siente ni se ve. En el instante de que crees en Cristo, el Espíritu humano crea un espíritu, el Espíritu Santo crea un espíritu humano, naces espiritualmente, eres sellado por el Espíritu y nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. Qué increíble. Jesucristo era Señor en la eternidad pasada, es Señor ahorita y siempre será Señor. El momento en que creemos en Cristo, el bautismo del Espíritu Santo nos introduce en unión con Cristo. Nosotros compartimos todo lo que Él es y por lo tanto Él es nuestro Dios, Salvador y Señor. Él es el que nosotros sepamos esa realidad o no, no cambia la realidad. Él es nuestro Señor, lo sepamos o no. Cuando se refiere al Señor se está refiriendo a que es nuestro amo, nuestro propietario. Entonces, por eso es tan difícil para mí. A veces se me sale como una cuestión
involuntaria por cuestión de los años que se ha utilizado la palabra Señor para cualquier individuo, cuando se refiere uno a cualquier individuo. Con Señor Pedro, Señor Juan, Señor X. Es un concepto muy elevado, muy grande, y para mí Señor solo Cristo. Sin embargo, a veces uno por error lo utiliza por respeto. Ahora no significa que tratemos mal a la gente, pero significa que el término Señor es muy grande para utilizarlo con cualquiera. Tú no haces un compromiso con Dios en cuanto a hacerlo Señor de tu vida para obtener la salvación. Dice, mira, vamos a hacer un trato. No podemos hacer tratos con Dios. No estamos a esa altura, no tenemos ese nivel. Si eso haces tú, cancelas tu salvación. No mezcles tus obras y tu mérito con la obra única de Cristo y con sus méritos. Nadie puede hacer a Cristo Señor, solamente el Espíritu Santo puede hacer esto. Y esto viene a llevarse a cabo a través del bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo nunca debe confundirse con el ministerio del Espíritu Santo en la salvación y en el punto de gracia eficaz. Lógicamente, la gracia eficaz viene primero. Es decir, el mensaje de salvación llega en la gracia eficaz. La gracia común es el mensaje de la salvación. La gracia eficaz es cuando te apropias del mensaje, lo aceptas. Entonces el Espíritu Santo crea un espíritu humano, naces de nuevo, te sella y te bautiza, te identifica para toda la eternidad con Cristo. El hacer de Cristo tu Señor es salvación por obra y por lo tanto no es salvación. La persona muerta espiritualmente no tiene la habilidad de hacer de Cristo algo. Lo único que nosotros podemos hacer es creer en Cristo. Y es ahí que el Espíritu Santo hace nuestra fe eficaz para salvación. La voluntad del muerto espiritualmente no puede hacer de Cristo su Señor. Las obras rituales incluyen bautismo. Wow, ya se está yendo la hora. Las obras rituales incluyen bautismo, circuncisión. Ya eso no nos corresponde primero, hacer este tipo de rituales. Eso era una forma de expresar o de enseñar en el Antiguo Testamento. Y estas son las salvación ritual, las obras rituales. Incluyen bautismo, circuncisión o la observación de la Eucaristía como condición para la salvación. Lo que es muy común en esta categoría es la regeneración bautismal o la salvación a través de la fe más el bautismo de agua. Como quien dice, mira, si tú no te has echado la agüita, no puedes ser salvo. Ese es desconocimiento. Cuando el bautismo de agua es añadido a la fe, no hay salvación porque la omnipotencia del Espíritu Santo no puede hacer el bautismo de agua efectivo para la salvación. No tiene nada que ver. El ministerio del Espíritu Santo en la gracia eficaz hace que la fe en Jesucristo y solamente la fe en Cristo sea eficaz o eficaz para la salvación. La salvación por la moralidad es legalismo. ¡Wow! Y esto es una bofetada a la religión. La salvación a través de cumplir con la ley, el judaísmo, ya no estamos en eso. La moral es algo que la persona muerta espiritualmente puede lograr por sí misma. El no creyente puede ser perfectamente moral. Y cuando todo lo que un no creyente puede hacer no tiene nada que ver con la vida espiritual. Si el no creyente puede ser moral o es moral, no tiene nada que ver con la salvación. Ahora, la espiritualidad es infinitamente más alta que la moralidad. Un no creyente puede ser moral, pero no puede ser espiritual. Un creyente puede ser moral y puede ser espiritual. Y cuando eres espiritual, eres inmensamente más moral que la mayoría, porque esa espiritualidad es mayor, es una relación íntima con Dios. La salvación, por lo tanto, es obviamente no moralidad, no tiene nada que ver con la moralidad, tiene que ver con la espiritualidad. Estamos hablando de fenómeno espiritual. Cualquier cosa que una persona muerta espiritualmente pueda hacer no es parte de la salvación. La moral o el ser moral es algo que la persona muerta espiritualmente puede lograr. Y de hecho, hay infinidad de muertos espiritualmente que pueden ser mucho más morales que muchos cristianos. Pero está muerto espiritualmente. La moral o el ser moral es algo que la persona muerta espiritualmente puede lograr, ya sea por sí misma o a través de guardar la ley mosaica o a través de adherirse a las leyes del establecimiento, es decir, las leyes del Estado. Entonces, fíjate qué curioso. En muchos casos hay gente que está muerta espiritualmente, pero tiene un comportamiento muy moral, muy decente, muy amable, muy agradable. Y entonces puede estar viendo al individuo que es desorden en su vida y decir, mira, este tipo no puede ser salvo.
porque resulta que yo me porto mejor. Entonces se presta a religiosidad, a autorrectitud. Y bien, las escrituras. Vamos a ver cuánto nos falta para acabar este tema. Creo que falta muy poquito y el tema es extenso. Pero vamos a leer un poquito. Y aquí vamos a finalizar la clase para que esto lo retomemos en Romanos 3:20 la próxima vez. Pero vamos a leer un poquito por ahora. Romanos 3:20 nos dice, en la versión del coronel Robert Griffin, no por las obras, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues a través de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de que tuviésemos los mandamientos, que tuviéramos la ley, es que pudiésemos comprender, convencernos y entender que éramos incapaces de cumplir la ley, que no tenemos la capacidad, perdón, que es imposible que podamos cumplir la ley, por lo cual la única alternativa que nos queda es simplemente confiar en el único que es capaz de cumplirla. Y en Romanos 3:21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la ley y los profetas, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento. En Romanos 3:22 nos dice, precisamente la rectitud de Dios a través de la fe en Cristo, para todos aquellos que creen, solo por el acto de creer, porque no hay distinción entre judío y gentil. Es impresionante. Romanos 3:28 nos dice, porque nosotros mantenemos que el hombre es justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la ley. Romanos 4, del 4 al 5, nos dice, ahora para que trabaja para salvación, es decir, aquel que se esfuerza en hacer algo para agradar a Dios y para alcanzar la salvación, ¿qué es lo que sucede? Su salario se le calcula no con las bases de la gracia, sino con las bases de la deuda. ¿Ok? Tú quieres ser salvo por obras. Resulta que ahora lo que estás haciendo es deber, porque ese método no sirve. Mientras más trabajas para la salvación, es lo más que tú te alejas de ella. Lo único que estás haciendo es un agujero que se hace más y más profundo. Y eso es evidencia en aquellos individuos que tratando de salvarse por su propio medio, cada vez van construyendo un callo tan grueso, tan denso y tan difícil de penetrar que cuando tú le ofreces el mensaje de salvación gratis, que es un regalo, que no tiene que hacer nada, ni cambiar su forma de ser, ni cambiar su visión de la vida, sino cambia tu forma de pensar con respecto a Cristo. Deja de verlo como un hombre y comienza a verlo como el Salvador, el que proveyó todo en la cruz. Y entonces cree en Cristo y será salvo. Entonces ya es difícil que esa persona pueda quitarse ese callo y entender todo el mensaje de libertad que se le está entregando. Por eso es tan importante la libertad de pensar, de sentir, de creer que tú no eres capaz de ganar la salvación, por lo cual eres incapaz, es imposible que puedas perderla. Entonces esto nos brinda una libertad increíble. Ahora tú decides si le sigues por amor o le sigues por miedo a perder la salvación. Y sigues cometiendo la misma estupidez. ¿Vas a ser salvo? Sí. ¿Vas a llegar al tercer cielo? Sí. ¿Vas a tener tu cuerpo de resurrección interino? Sí. ¿Vas a cobrar herencia? ¿O vas a cobrar condecoraciones? ¿O vas a gobernar en el...? No. Porque vas a depender del crecimiento espiritual que consigas aquí mientras estás en el cuerpo. Así que con esto terminamos y nos vemos en la próxima clase. Voy a tratar de hacer el video para enseñarles más o menos cómo se busca en el diccionario para que puedan por su propio medio buscar un poco de información y sigan estudiando un poco más ampliamente, extendiendo un poco más este estudio que yo les comparto. Y los invito de nuevo a que descarguen la aplicación de ESWord, que está para computadores, no está para celulares. No sé si ahora salió todavía para teléfonos, pero es muy útil también. Así que una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu perfecto plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos glorificarte para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.